país viviendo una pandemia, recordar que se deben mantener hábitos de higiene en la rutina diaria, incorporar limpieza de superficies y todo lo que se ha utilizado, tanto en el hogar como en los alimentos, utensilios también, y por sobre todo incluir el correcto lavado de manos, el cual fue enseñado a los usuarios para quienes nos están escuchando. Recordar que en el primer cuadernillo que entregamos de autocuidado, el de color amarillo, está explicado el método de lavado de manos en tiempos de pandemia como prevención del virus. Por otra parte, cabe señalar que todos de cierta forma hemos debido adaptarnos a la actual situación en la que nos encontramos, debiendo modificar nuestras actividades de la vida diaria o bien cómo las llevamos a cabo, cómo las ejecutamos. Más las personas mayores, quienes son considerados un factor de riesgo y deben tener un mayor cuidado por su salud. Es por esto que como terapeuta ocupacional recomiendo puedan ampliar las posibles actividades que realizan en su rutina diaria, que puedan integrar actividades que disfruten realizar, que sean significativas y que tengan un propósito, que no se limiten por no poder salir tan libremente como antes quizás. Debemos cultivar la paciencia y darnos permiso para retomar aquellas actividades que quizás antes no realizábamos por falta de tiempo o por otras prioridades. Y ahora quizás donde existe un exceso de tiempo libre, poder incluir estas actividades. He conversado con varias usuarias que han podido incorporar el tejido, el bordado, la pintura. Hay otros usuarios que se han dedicado a cultivar la tierra, como se han también permitido dar tiempos de descanso más largos. Es importante y debo destacar que deben velar por su salud ante todo, por mantener un equilibrio ocupacional. Esto quiere decir que debe existir un equilibrio entre todas las actividades que realizan en el día. La alimentación, el descanso y sueño, la vestimenta, la higiene personal, las actividades productivas tales como trabajar y las actividades de tiempo libre. Debe existir un equilibrio en todas estas actividades para velar por una salud ocupacional óptima. Es por esto que desde el programa MAS se realizan los cuadernillos que le hemos entregado. Si bien es una estrategia para poder realizar los talleres que en primera instancia eran presenciales, ahora el objetivo es que los usuarios puedan integrar estas rutinas, las actividades a su rutina diaria, que sean beneficiosas y que mantengan activas todas sus funciones corporales, que estimulen ciertas habilidades que con el pasar de los años se van enlenteciendo un poco, pero que se pueden mantener activas y se van trabajando. La finalidad es poder aportar en la etapa del ciclo vital en la que se encuentran los usuarios, las personas mayores, apuntando hacia un envejecimiento saludable. Esto quiere decir que se debe mantener por el mayor tiempo posible sus condiciones de salud óptimas, un buen manejo de enfermedades y también la prevención de ellas. Se debe mantener también la independencia funcional. Esto quiere decir que puedan realizar sus actividades, sus ocupaciones sin requerir ayuda de otros por el mayor tiempo posible. Y desde un enfoque de derecho, las personas mayores son un ente activo en la sociedad que deben ser escuchados y representados. Es por esto que se debe velar por mantener su autovalencia y su independencia por el mayor tiempo posible. Estamos acercando a la salud de las personas mayores. En esta oportunidad el tema es la estimulación cognitiva como herramienta clave durante la cuarentena. Claudita, siempre se comenta que las personas envejecen a medida que se acerca la edad adulta mayor. ¿Pero qué significa envejecer? Bueno, el proceso de envejecimiento en sí conlleva una amplia variedad de cambios fisiológicos y anatómicos en el cerebro, ¿ya? Eso es lo que tenemos que tener en consideración, ¿ya? Modificar la capacidad de participación en la persona mayor es nuestro objetivo principal, ¿ya? Retardar el envejecimiento. ¿Cómo? ¿Y qué es lo que es? Bueno, es cierto, son cambios manejados en el cerebro a través de mecanismos compensatorios, como poseer las más neuronas necesarias y la evidente neuroplasticidad. ¿Ya? ¿Qué es lo que es la neuroplasticidad? Son las neuronas que asumen un papel que está con otra neurona lesionada, ¿ya? Va la regeneración, la posibilidad de crecimiento de nuevas neuronas o de varias neuronas dañadas, ¿ya? Es decir, que el cerebro en sí va a envejecer progresivamente,
¿ya? Aunque inicialmente sus consecuencias a veces no son tan visibles, como por ejemplo a veces pierden la memoria en dónde está el cepillo, dónde está el vaso, su cartera. Son cosas a veces demasiado básicas que uno como persona no le toma el peso adecuado, ¿ya? Pero en sí eso ya es el envejecimiento progresivo, ¿ya? Es importante aclarar también que la edad no es necesariamente ya que, o sea, en una edad adulta que uno no tenga un proceso de envejecimiento mayor. Esto va progresivamente en la edad y dependencia también de su orden genético, ¿ya? Necesariamente la disminución va principalmente en las facultades intelectuales que tienen las personas, ¿ya? Por ello también los síntomas son de la pérdida de la memoria, las dificultades en la concentración, la depresión o la irritabilidad, ¿ya? Es necesario realizar exámenes también que confirmen la presencia de una enfermedad cerebral de manera específica. Por eso hay que tener mucho ojo con estas consecuencias que yo te dije recién, súper básicas, ¿ya? Existen dificultades también para establecer los límites entre el envejecimiento normal y el patológico, ¿ya? Por lo que se debe considerar la normalidad cuando no existe un diagnóstico que interfiera con la funcionalidad y la patología cuando hay evidencia de una alteración en el estado de salud y por lo tanto el bienestar de la persona mayor, ¿ya? Los procesos de envejecimiento en sí influyen en todo y cada uno de los componentes del desarrollo ocupacional. Esto es que cómo se desempeñan las personas en sus actividades de la vida diaria, ¿ya? El envejecimiento se caracteriza por un proceso dinámico e inevitable, o sea, de que va a venir un proceso de envejecimiento, viene, ¿ya? Lo que nosotros podemos hacer es retrasarlo o mantenerlo, ¿ya? Tiene lugar una serie de cambios fisiológicos como psicológicos y sociales, ¿ya? Sin embargo, a pesar de esa etapa del ciclo vital, no se produce al mismo tiempo ni se manifiesta de la misma manera de todas las personas. Hay que saber que el envejecimiento produce déficit y pérdidas de capacidades, existen funciones que se mantienen también e incluso pueden llegar a veces a mejorar, ¿ya? Pero diferentes factores ejercen influencia en el proceso. Los tres tipos posibles del envejecimiento podemos hacer el envejecimiento normal, el patológico o el óptimo. Estamos junto a Denise Ruiz Muñoz, terapeuta ocupacional, y también Claudita Rojas, kinesióloga. Denise, ¿cómo se podría definir estos tres tipos de envejecimiento? Bueno, antes de definir a grandes rasgos estos envejecimientos, quiero complementar un poquito lo que mencionaba mi colega, que el envejecer o cómo se vive este proceso es individual. Cada persona lo vive de manera diferente, porque esto depende tanto, como mencionó mi compañera, de la estructura genética, pero también tiene mucho que ver con el estilo de vida que han tenido las personas, qué hábitos han integrado, las cosas que han realizado, los trabajos, dónde han vivido. Todo eso son factores que influyen al envejecer. Por lo que el envejecimiento es un proceso individual y va variando según todos los factores que acabo de mencionar. Ahora, el envejecimiento normal ocurre por el paso de los años. Se producen cambios graduales, continuos y lentos, tanto a nivel biológico, ¿cierto?, como físico, que nosotros vemos arrugas, ¿cierto?, el pelito más blanco, como psicológico y social. Como por ejemplo ahora que los adultos mayores son un factor de riesgo, entonces deben mantenerse en sus casas evitando el contagio. Entonces, a grandes rasgos, el envejecimiento normal es eso, un proceso gradual, va lento, no se aparecen todos los factores del envejecimiento al tiro. Y a modo general, durante el envejecimiento normal ocurre un alentecimiento de las funciones corporales debido a una disminución de la reserva funcional, pero no debido a enfermedades, ya es un proceso biológico. Ahora, el envejecimiento patológico se caracteriza porque se producen cambios en el cuerpo determinados por enfermedades, como por ejemplo el Parkinson, la diabetes, la hipertensión, entre otras.
por lo que los hábitos de vida inadecuados, como por ejemplo el abuso de alcohol, alimentos poco saludables, estilos de vida poco saludables, entre otras. Por lo tanto, se clasifican el envejecimiento patológico fuera de lo que cabría esperar para el envejecimiento normal sin enfermedades. Algunas de las posibles causas de este tipo de envejecimiento patológico son reversibles y sus efectos pueden ser mitigados o enlentecidos, como por ejemplo detectar las enfermedades a tiempo, comenzar un tratamiento y mantener una adherencia a los tratamientos que se están integrando. Y por último, el envejecimiento óptimo se entiende como aquel que tiene lugar en las mejores condiciones posibles de la persona mayor, en todas las aristas, tanto física, psicológica y social. Se trata de un envejecimiento que cursa con mínimas pérdidas de las capacidades, así como una mínima probabilidad de desarrollar enfermedades. Es importante que las personas mayores cuiden su salud física, mental, de forma regular, con una alimentación equilibrada, respetando las horas de sueño, entrenando el cerebro mediante ejercicios cognitivos. Y dado que el envejecimiento no se produce de la misma forma en todas las personas ni al mismo tiempo, es importante que desde ya los adultos e incluso antes de la adultez mayor, las personas promuevan un envejecimiento activo, fomentando hábitos de vida saludables, entrenando las capacidades cognitivas, y todo esto para evitar un envejecimiento patológico y desarrollar una demencia. Estamos acercando la salud a las personas mayores. El tema de hoy es estimulación cognitiva como herramienta clave durante la cuarentena. Claudita, siempre se dice que el ser humano es fundamental desarrollar y mantener sus habilidades cognitivas. Pero, ¿qué significa esto? Bueno, sí, lo cognitivo es un proceso mental, ya, es procesar la información, que es la percepción, la memoria, el lenguaje, ya. Eso es para tener como el concepto base, ya. En sí, las habilidades cognitivas nos permiten llevar a cabo cualquier actividad cotidiana de la vida diaria. Todas las actividades que nosotros necesitamos o realizamos, ¿cierto?, requieren nuestras funciones cerebrales, ¿cierto?, lo que implica en sí millones de conexiones neuronales en el cerebro, ¿ya?, y la activación importante de diferentes áreas para conllevar lo que nosotros necesitamos, ¿cierto? Entonces, procesar la información y obtenerla de diversos canales es muy importante, y eso es lo que llevamos, ¿cierto?, a lo cognitivo. Entonces, desde que nacemos en sí estamos expuestos a estímulos y aprendizajes continuos, ¿cierto? La forma de ver el mundo, de adaptarnos, de él dependerá gran parte de cómo nosotros desarrollamos nuestra mente. Entonces, las habilidades cognitivas son necesarias en sí para resolver tareas, los obstáculos diarios satisfactoriamente. En sí, la definición más teórica respecto a las capacidades cognitivas es que son procesos mentales, como yo les nombraba recién, que nos permiten percibir, ¿ya?, procesar y elaborar la información, ¿ya?, permiten que las personas mayores o las personas comunes tengan un papel activo en el proceso de interacción y comprensión en sí con el entorno, lo que permite desenvolverse en el mundo que los rodea y así como realizar diferentes ocupaciones. Estamos junto a ustedes a través de Acercando la Salud a las Personas Mayores. Vamos a hacer una pausa musical con como herramienta clave durante la cuarentena. Usted habló de desarrollar diferentes habilidades para estimular el desarrollo cognitivo. ¿Cuáles son estas, Denise y Claudita? Bueno, existen muchas habilidades que procesa nuestro cerebro para poder responder de manera adecuada a los estímulos del medio en el que nos desenvolvemos y poder desarrollar las actividades de la vida diaria de una manera adecuada. Como mencionaba adelante, desde que nacemos estamos expuestos a tener que desarrollar actividades, a aprender nuevos estímulos, a explorar, y todas estas actividades
habilidades se necesitan en el cerebro para poder ejecutar las ocupaciones. La atención es una de estas habilidades básicas que realiza el cerebro y que es en sí la capacidad de seleccionar y concentrarse en los estímulos relevantes. Claramente cuando uno dice pon atención, uno bloquea los demás estímulos. El cerebro tiene la capacidad de poder bloquear los estímulos y focalizar la atención en el determinado estímulo que queremos prestarle atención, en valga la redundancia. Es decir, nos permite orientarnos y enfocarnos hacia estos estímulos, procesarlos para responder de manera correcta. Es importante mencionar que el cerebro es como un mecanismo que recibe estímulos, los procesa y responde de manera adecuada. Ese es como el mecanismo en el que funciona nuestra capacidad cerebral. Por otra parte está la concentración, que es la capacidad de mantener la atención, lo que mencioné anteriormente, en algo particular o específico. Entonces, la atención selecciona lo que se considera más importante y la concentración es quien nos permite focalizarla por el mayor tiempo posible en un determinado objeto. En sí la percepción ya es un proceso que se organiza y se interpreta a ver de las impresiones que percibimos, ¿ya? Eso es lo más importante, es como nuestro sentido, con el propósito de asignar un certificado a la información recibida. Esa es la percepción. En sí, como es una impresión de la primera impresión que recibimos como personas. Y el lenguaje en sí es la capacidad de expresar sentimientos e ideas, ya sean por escrito o verbal, ¿cierto? Siempre va a ir de la mano con la percepción, como tendríamos que llegar ahí. Por otra parte está la orientación, que como lo dice su nombre nos permite orientarnos, saber dónde nos encontramos, ya sea el lugar físico, el tiempo, el espacio, la fecha, el año, el día en el que nos encontramos. Y nos permite también tener el sentido de pertenencia, así la orientación, nos sabríamos dónde estamos. Y la memoria, por último, que es muy importante, al igual que todas las otras habilidades que hemos mencionado, que se encarga de almacenar la información y de recuperar dicha información cuando la necesitamos. Dicho de otra manera, la memoria nos permite recordar acontecimientos, actividades, ideas, relaciones entre conceptos, hasta sensaciones. ¿Les pasa que de repente uno huele algo y le trae recuerdos de otra cosa? Bueno, ahí también está integrada la memoria. Y en definitiva, todos los estímulos que en algún momento hemos experimentado, la memoria se encarga de almacenarlo. Existen diferentes tipos de memoria, está la memoria a corto plazo y la memoria a largo plazo. Por ejemplo, la memoria a corto plazo es recordar lo que hice recientemente y esa es donde uno empieza a percibir las pequeñas dificultades a medida que van pasando los años. Por ejemplo, ¿dónde dejé las llaves? Si las tenía acá. Bueno, esa es la memoria a corto plazo y es la que se debe estimular con mayor frecuencia. Un breve ejercicio que yo puedo recomendar sería todos los días antes de levantarse hacer un breve repaso de la rutina y de todas las actividades que hice el día anterior, desde que me levanté hasta que me acosté, y recordar cada uno de los eventos, los detalles, todo lo que hicimos. Ahí es un ejercicio muy bueno que siempre le recomiendo a los usuarios para estimular esta memoria. Y bueno, la memoria a largo plazo, que es la que almacena ya información de nuestra infancia, de la adolescencia, que igual hay otras actividades para poder estimularla, pero como lleva más tiempo recepcionada en nuestro organismo, no se ve con tantas dificultades a diferencia de la memoria a corto plazo. Claudita, ¿por qué para las personas mayores es tan importante trabajar estas habilidades como la atención, la concentración, entre otras que ustedes nombraron? Bueno, en sí una de las condiciones básicas del envejecimiento es el lentecimiento de las funciones, ya sean motoras o cognitivas.
Con estos pueden tener menores efectos, ya como lo que hablábamos al principio, que es enlentecerla o detenerla, ¿ya? Si se combinan con estrategias de estilos de vida saludables, ¿ya? Las formas de promoción de las habilidades cognitivas y la capacidad de adaptación a los cambios para mantener un nivel de funcionamiento satisfactorio para la persona mayor es a través en sí de la estimulación cognitiva, ¿ya? La cual la persona puede mejorar sus funciones y capacidades cognitivas con el objetivo de la estimulación cognitiva es mejorar, fomentar en sí las capacidades, optimizar y mantener el funcionamiento. ¿Cómo lo hacemos? Esto tiene un objetivo terapéutico, ¿cierto? Es muy importante en el caso de las enfermedades neurodegenerativas, como la enfermedad del Alzheimer, en la cual la estimulación cognitiva es una de las técnicas de intervención cada vez más consolidadas que tenemos que llevar a puesto, ya que aumenta la reserva cognitiva, mejorando, ¿cierto?, restaurando las capacidades cognitivas, consiguiendo, súper importante, ralentizar el deterioro cognitivo y, por tanto, retardar que los pacientes aumenten su dependencia en la actividad de la vida diaria. Algo que me comentaban la semana pasada eran las líneas de trabajo del programa Más Adultos Mayores Autovalentes y conversábamos sobre la actividad física, el autocuidado y la estimulación cognitiva. ¿Qué significa este último concepto, Denise? Bueno, la estimulación cognitiva en sí es un conjunto de técnicas terapéuticas y ambientales que tienen como objetivo potenciar, mantener y o mejorar las habilidades necesarias para el funcionamiento mental. ¿Con qué fin? Promover comportamientos adaptativos, disminuir las pérdidas de memoria, favorecer la orientación y facilitar la interacción social, estimulando todas aquellas funciones del cerebro que fueron nombradas anteriormente, como la memoria, el lenguaje, la atención, la orientación, razonamiento abstracto, etc. Cabe mencionar que estos objetivos que mencioné, que son potenciar, mantener y o mejorar, dependen de cada usuario. Como mencionábamos al inicio de esta conversación, todos los individuos funcionamos de manera distinta, por lo cual todas estas técnicas terapéuticas tienen resultados distintos en cada uno de los usuarios. La estimulación cognitiva puede ser aplicada a partir de la detección de los primeros olvidos, convirtiéndose en un acompañante constante durante el proceso de envejecimiento y requiere de la participación activa del adulto mayor. Aquí es importante mencionar la motivación que presenten los usuarios al momento de querer integrar a su rutina la estimulación cognitiva, porque si no existe un hábito donde ellos integren actividades para estimularla, no se va a estar cumpliendo el objetivo terapéutico. Y por otra parte, la constancia y el estar motivado a enfrentar nuevos desafíos, porque sí, esto parte gradualmente. En primera instancia, la estimulación cognitiva puede ser estimulando habilidades más básicas, pero posteriormente se tiene que ir aumentando el nivel de dificultad de las actividades, y ahí donde necesitamos la motivación y la constancia de los adultos mayores para que sea eficiente y se cumplan los objetivos. Hay estudios realizados sobre la estimulación cognitiva que han sido probados en la prevención de enfermedades como el Alzheimer, que es una de las demencias más comunes que se están viendo hoy en día en la adultez mayor. Estos estudios indican que las tareas que exigen un mayor esfuerzo intelectual se convierten en un factor protector frente a la demencia o el deterioro cognitivo. Aquí yo siempre hago la ejemplificación del cerebro como un músculo del cuerpo. Cuando uno quiere entrenar un músculo del cuerpo, uno va al gimnasio, ¿cierto? Se entrena, hace pesas, ya. El cerebro se entrena, pero no haciendo pesas, sino que haciendo actividad de estimulación cognitiva. Y como mencioné, y los estudios basan en la importancia de la estimulación cognitiva, de ir integrando nuevos desafíos. ¿Para qué? Para que nuestras neuronas tengan que esforzarse, se fortalezcan, y a través de la neuroplasticidad, que fue lo que hablamos, las neuronas pueden ir regenerándose siempre y cuando se integren constantemente estas actividades.
La estimulación cognitiva puede mantener la actividad mental y el rendimiento cognitivo de las personas mayores, dando un mayor tiempo de enlentecimiento de estas funciones. Estas actividades de estimulación cognitiva deben ser programadas teniendo en cuenta algunas características importantes, tales como no ser repetitivas en su estructura, ¿cierto? Tienen que ser innovadoras, que sean del interés de la persona. Esto es muy importante porque si se integran actividades que no están enfocadas al interés de la persona, no van a ser significativas y no las van a realizar. Entonces es importante conocer individualmente a cada persona para poder empezar un plan de tratamiento cognitivo. También estas actividades tienen que ser ajustadas a la habilidad de cada persona, considerar su nivel educacional y evitar la sobreestimulación y el uso de objetos abstractos no conocidos por el adulto mayor. Por ende, el profesional que quiera integrar estas actividades de estimulación cognitiva deben conocer la historia ocupacional, el contexto y el ambiente. Porque si bien la estimulación cognitiva se basa en realizar actividades propiamente tal, también es una técnica ambiental, porque uno puede utilizar el ambiente como factor protector, ya sea poner ayudas memoria, las alarmas, los pastilleros, todas aquellas estrategias que podamos utilizar en el ambiente que favorezcan la estimulación del cerebro. Bueno, me gustaría que ambas me respondieran la próxima pregunta, comenzando por Claudita. ¿Qué actividades pueden hacer las personas mayores para trabajar esta área? Bueno, en sí lo importante es buscar recursos terapéuticos, ¿ya? Estrategias de aprendizaje de acuerdo a los intereses de cada persona y materiales de bajo costo, ¿ya? Al momento de integrar las actividades de estimulación en la rutina de la vida diaria, ¿ya? Es de real importancia que puedan las personas mayores identificar dentro de sus intereses personales aquellas actividades que realmente lo motiven ya para ejecutarlas, ya que es aconsejable en sí realizar al mínimo 3 veces por semana todas aquellas actividades de estimulación para que se formen un hábito y la terapia en sí cumpla su objetivo, ¿ya? Es importante también mencionar que cualquier actividad nueva que implique un grado de desafío en realizarla ya es una actividad de estimulación cognitiva, porque en sí queremos crear conexiones neuronales, ¿cierto? Estas son células del cerebro, ¿cierto?, llamadas neuronas, ya que de esta forma existe una estimulación de estas células, lo cual ocurre en sí al realizar cualquier otra actividad que nos mantenga ocupados, enfocados en algo. El cerebro y sus células ya están ejercitándose y permitiéndote tener una salud óptima. Existe una serie de actividades de estimulación cognitiva que podrían mencionar para que los usuarios la realicen, como por ejemplo el puzzle, las sopas de letra, el sudoku, los rompecabezas, resolver acertijos, las adivinanzas, repetir letras de canciones, recordar aquellas letras de canciones favoritas para que no sean olvidadas y así estamos estimulando la memoria. Leer también es uno de los mejores ejercicios para el cerebro. Para aquellos usuarios que sepan leer, les recomiendo puedan integrar la lectura a su rutina. Para aquellos usuarios que no pueden integrar esto de las canciones, que es muy importante, como mencionamos, integrar actividades que sean de bajo costo, que no necesite un gasto extra para poder estimular las funciones cognitivas. Si a este hábito le sumamos buscar algo nuevo para poder integrar a la rutina diaria que implique un desafío, atreverse a realizar nuevas actividades, no importa si quedan mal, quedan bien, ahí estamos estimulando las funciones cognitivas y ese es el objetivo. Es importante que las rutinas diarias se mantengan también, que no existan grandes cambios ni variaciones para no confundir. Si bien existen dificultades debido a la pandemia, el seguir realizando y manteniendo aquellas actividades ocupacionales que son significativas para las personas también mantiene el cerebro activo. Estamos desarrollando este programa del día de hoy, día 21, y bueno, el tema es estimulación cognitiva como herramienta clave durante la cuarentena. Claudita, todas estas actividades están enfocadas en prevenir enfermedades como el Alzheimer y el deterioro cognitivo. ¿Por qué aparecen estas enfermedades y qué significa?
Bueno, existen diferentes factores en la etapa de envejecimiento de las personas mayores ya que afectan a las habilidades cognitivas, ¿ya? Uno de esos factores, yo creo que el más predisponente, que son las enfermedades degenerativas, como el Alzheimer o en sí otras demencias, ¿ya? La demencia no es una enfermedad específica o que puede llevar a muerte, ¿ya? Sino es un término general en sí que se describe en una amplia gama de síntomas asociados en sí fundamentalmente al deterioro de la memoria y las otras actividades y habilidades del pensamiento, ¿ya? Que lo que hace que van a llegar a reducir la capacidad de una persona a realizar las actividades de la vida diaria, ¿ya? La enfermedad de Alzheimer en sí tiene un 60 a un 80% de enfermedad de los casos de la demencia, ¿ya? El Alzheimer es otra forma más común de demencia, ya como hemos nombrado. Es un término general que se aplica a la pérdida de memoria y otras habilidades cognitivas que interfieren en nuestra vida cotidiana. Es una enfermedad progresiva que no tiene cura, pero sí, y es importante que lo sepamos, que tiene un manejo de síntomas y signos, ¿ya? Que podemos con ellos, vamos a perder, ¿qué es lo que? La memoria, la comunicación del lenguaje, la capacidad de concentrarse y prestar atención, el razonamiento y el juicio y la percepción visual, que es lo cual nosotros queremos ralentizar, ¿ya? Como es el proceso del Alzheimer. Delante comentábamos que también el recordar distintas canciones de la época de los adultos mayores es muy importante. Es por eso que hemos invitado a Buddy Richard para que nos interprete Cielo. Una de las canciones más hermosas, más conocidas de Ricardo Roberto Toro Lavín, más conocido como Buddy Richard, que naciera en Granero el 21 de septiembre del año 1943. Estamos junto a Denise Ruiz Muñoz, terapeuta educacional, y Claudia Rojas, kinesióloga, en este programa Acercando la Salud a las Personas Mayores, y el tema de hoy, estimulación cognitiva como herramienta clave durante la cuarentena. Denise, estábamos hablando de la importancia de ejercitar la mente para aquellas personas que no cuentan con los recursos para comprar ya sea puzzle u otras cosas. ¿Qué ideas tienen ustedes para esto? Una de las ideas que nosotras podríamos recomendarles a los usuarios que nos están escuchando, bueno, ahora que estamos pasando más tiempo en nuestras casas debido a la cuarentena, el distanciamiento social, yo puedo, como sugerencia, recomendar que puedan redescubrir el sentido del hogar. Por ejemplo, revisar qué arreglos de casa pueden hacer, qué decoraciones incluir, reubicar pequeños muebles. Aquí cabe mencionar que deben evitar hacer fuerza si están solos los adultos mayores, pero si tienen con quién contar, pueden reubicar muebles, realizar decoraciones propias, utilizando materiales del hogar que se puedan reciclar, como por ejemplo botellas para hacer plantas, huertas, maceteros, utilizar las mismas tapas de las botellas y hacer decoraciones. Yo aquí los invito y por favor les dejo la invitación abierta, que echen a volar la imaginación y que se atrevan a poder hacer actividades que les sirva para poder redescubrir su hogar y que de cierta forma también van a estar estimulando las habilidades cognitivas, que es el enfoque de hoy. Por otra parte, pueden pintar, decorar espacios, utilizar todos los materiales que ustedes tengan disponibles en la casa. Para quienes les guste cocinar también, los puedo dejar invitados a que crean nuevas recetas de comidas saludables. Deben recordar que velar por una alimentación sana y saludable es un método de prevención de enfermedades, y aquí estamos manejando el envejecimiento óptimo, ¿cierto? Recordar igual que en el cuadernillo de autocuidado, en el segundo que les entregamos de color amarillo, hay muchas recetas innovadoras que ustedes pueden incluir en su alimentación utilizando los productos, los alimentos que le dan en el programa alimentario complementario del adulto mayor. Estas sopas de verduras, las leches, pueden utilizarlas ahí, pueden ir a ver el cuadernillo amarillo y revisar aquellas recetas que nosotros le damos como sugerencia.
Por otra parte, quienes vivan junto a sus familiares, los invito también a poder darse la oportunidad de jugar en familia. El juego es una excelente actividad de estimulación cognitiva, aunque ustedes no lo crean, sí. El juego lo recomiendo. Aunque sean 15 minutos, 10 minutos, es importante que puedan realizar juegos de mesa, como por ejemplo las cartas, damas, el ajedrez, o puedan inventar juegos familiares donde todos puedan participar. Por ejemplo, inventar una historia, cada uno tiene que ir inventando nuevas palabras, ahí vamos a estar estimulando la atención, la concentración, la memoria, el lenguaje. Por otra parte, poder añadir un juego más dinámico que podría colocar varias opciones ambientales. Ustedes pueden ir creando el pasapalabra, por ejemplo, también lo pueden realizar en su casa y les va a permitir un tiempo de participación social junto a sus seres queridos. No es recomendable para nada pasar mucho tiempo del día viendo televisión, ya que esto agota nuestras reservas de energía y aumenta el sedentarismo, lo cual es un factor de riesgo para la salud mental. Así que aquí todas aquellas personas que les guste ver las novelas, está bien, pueden verlas, pero pueden darse la oportunidad también de hacer otras actividades recreativas que promuevan el movimiento del cuerpo y no sean tan sedentarias, tales como por ejemplo ejercicio físico, bailar, caminar, realizar alguna rutina de ejercicio. Ahí también pueden acompañarse del cuadernillo de estimulación funcional de color rojo, donde hay muchas actividades físicas que ustedes pueden seleccionar la que más se acomoda a sus funciones e integrarla. Eso es una excelente actividad para mantener las funciones y habilidades cognitivas. Por otra parte, mantener activa la participación social es de real importancia. Poder hablar con nuestros pares, llamar a los familiares, amigos, vecinos, etcétera, pero de esta forma intercambiar ideas, lo cual es un excelente ejercicio para el cerebro. Ahora, la pintura, algo tan básico pero tan completo para nuestro cerebro, ya sea pintar con témpera, lápices, etcétera. Al pintar se van desarrollando y fortaleciendo variadas capacidades como la paciencia, la concentración, la perseverancia, la expresión, la diversión. Se estimulan ambos hemisferios cerebrales, que son partes que componen nuestro cerebro, entonces a través de esta actividad tan simple lo estamos estimulando en su totalidad, ambos hemisferios. Y también ocurre que dadas las circunstancias antiguas de educación, existe gran población de adultos mayores que son analfabetos, pero deben saber que esto no es un impedimento para estimular sus funciones cognitivas, ya que todas las actividades que nombré anteriormente son actividades inclusivas, abiertas para que toda persona pueda desarrollar. Y no olvidar que cualquier actividad nueva que integremos ya está siendo una actividad de estimulación cognitiva. Claudita, ¿cómo han afrontado esta situación de analfabetismo en los talleres? Bueno, nosotros con el diagnóstico situacional que hicimos al comienzo del programa, nosotros nos dimos cuenta de que en la comuna de Combarbalá teníamos un alto porcentaje de analfabetismo en nuestra población de adulto mayor, ¿ya? Es por eso que nosotros adaptamos nuestros talleres, ya, a los cuadernillos que estamos entregando, ¿ya? Y tuvimos una serie de consideraciones para que, para que se pudiera interpretar tanto a las personas que pudieran leer, o hay muchas personas que no saben leer, pero sí captan ya palabras, ¿ya? Entonces, ¿cómo lo hicimos nosotros? ¿Ya? Pusimos contrastes de colores para la lectura, ¿ya? Letras e imágenes grandes con el mismo fin, ¿ya? Para realizar pictogramas, los cuales ellos puedan dar indicaciones y nos pueden llevar a otras actividades que pueden hacer durante el cuadernillo. Pusimos imágenes referenciadas iniciando tareas, ya, según cada actividad. Esto quiere llevar de que la imagen no necesariamente que lea la instrucción, sino la imagen le va a dar la respuesta a la actividad que nosotros queremos que realice, ¿ya? Además de eso, nosotros realizamos llamados telefónicos donde los apoyamos, ¿ya? De manera concreta e individual
para darles las herramientas necesarias para que nos vayan entendiendo y ellas pudieran resolver las actividades sin necesariamente leer, ¿ya? Solamente viéndolas e ir de a poco integrándolas en su vida diaria e ir recordándolas, que eso es muy importante. Denise, a modo de resumen, ¿cuáles son las últimas sugerencias para ahora, para ya ir finalizando esta segunda capacitación de líderes comunitarios de personas mayores de la comunidad de Combarola? Bueno, antes que todo, agregar un poquitito, complementando la respuesta anterior, como mencionaba mi compañera, nosotros, claro, realizamos adaptaciones de los talleres a través de estos cuadernillos. En primera instancia fue para prevenir el contacto con otras personas y el contagio, y ahí tuvimos que tener una serie de consideraciones como fueron las imágenes grandes, los contrastes de colores y los pictogramas, que para quien no lo entienda son imágenes que nos van indicando lo que nosotros debemos hacer sin la necesidad de leerlo. Entonces, cada indicación que nosotros integrábamos en los cuadernillos las poníamos con imágenes referenciales para que los usuarios entendieran y desarrollaran las actividades, y posteriormente realizábamos el llamado en caso de que quedara alguna duda que no se pudo resolver. Hasta el momento nos ha resultado bien, y esperemos también que si hay algún usuario que hubo alguna complicación, igual lo haga saber. Tienen que tener en cuenta que estamos aquí, que no porque hayan egresado del programa nosotros ya no vamos a seguir pendientes, no. Siempre vamos a estar en adherencia y vinculación con todos aquellos usuarios que ya conocimos. Ahora, como a modo de resumen, bueno, primero que todo quiero agradecer a cada uno de los usuarios que nos están escuchando y que se motivaron a capacitarse y a aportar como representantes de la comunidad de las personas mayores de Combarbalá. Recordar que son ellos quienes nos están escuchando, un ente importante para poder ser facilitadores de este proceso, para que ellos puedan representar a la comunidad de personas mayores, pero también ellos puedan apoyar en ciertas necesidades o dificultades que presenten, considerando que tienen mayor vinculación entre sus pares que nosotros que estamos un poquito más alejados. Esa es la finalidad de capacitar a las personas mayores aquí. Recordarles también que el teléfono de nosotras está disponible frente a cualquier duda o consulta en un horario de 8 de la mañana a 17 horas, y pueden llamar al siguiente número: 9 64 68 22 45. Lo repito, 9 64 68 22 45. Nos pueden llamar en caso de que sea alguna urgencia, vamos a estar siempre disponibles para poder apoyarlos. Cabe mencionar que las actividades que están en los cuadernillos ustedes las pueden volver a realizar. Pueden adaptarlos bajo sus necesidades. Lo importante es que los utilicen y que incluyan las actividades a su rutina para poder estimular las funciones. 2 veces por semana el cuadernillo rojo y lo mismo el cuadernillo verde, que es el de estimulación cognitiva, para integrarlo como hábito. Los dejo a cada uno de ustedes invitados para que integren actividades saludables a su rutina diaria, que incluyan una alimentación saludable, que eviten el sedentarismo, que tomen conciencia de su salud, sobre todo ahora que estamos en pandemia, que no se vean limitados porque no puedan salir. Yo sé que para muchos ha sido muy complicado, pero considerar que existen muchas otras actividades que podemos incluir, y también podemos realizar acompañamientos telefónicos para aquellos usuarios que se sientan solos. Cuenten con el apoyo del equipo 100%. También creo que es importante mencionar que cuiden la información que reciben de los medios de comunicación. Está bien mantenerse informados, pero escuchar noticias trágicas muchas veces al día no es saludable. Así que igual ahí quiero mencionar que tengan un poco de ojo con toda la información que van recibiendo de los medios de comunicación. Por lo que aconsejo que eviten esto, y bueno,
que no eviten escuchar noticias, sí, pero que por favor lo tengan en cuenta, porque varias veces me ha tocado llamar a los usuarios y que están un poquito con penita porque escucharon ciertas noticias, que el COVID. Entonces sí está bien, pero si hay ciertas noticias que nosotros no podemos manejar y que solamente nos integran sentimientos negativos, entonces a modo de sugerencia, evitémoslo para mantener sana nuestra salud mental. Y finalmente agradecer por la instancia y por la participación de cada uno de los usuarios ingresados al programa. Son ustedes quienes nos motivan a crear cada día mejores estrategias de trabajo por y para ustedes. Denise, Claudia, también Nasnia, yo quiero felicitarlas y agradecerle este gran trabajo que están haciendo ustedes. Y yo me quedé con estas palabras la semana pasada: no queremos que los adultos mayores estén solos, y eso habla muy bien de ustedes como profesionales y también como personas. Así que quiero agradecerles, chiquillas, muchas gracias por el programa del día de hoy. Gracias. Ahí tenemos entonces acercando la salud a las personas mayores. La próxima semana, en el próximo programa, va a estar